Espero que os encontréis bien y que hayáis tenido ya una buena mañana juntos en distintas reuniones que hemos estado aquí, la escuela dominical, arriba otros y bueno, disfrutando del Señor. Ya pasaron 2 meses de la última vez que estuve aquí, ¿eh? Así que para mí es como comenzar de nuevo, ¿eh? Así que ha pasado el tiempo. Pero qué bueno que es poder compartir con vosotros esta hora la palabra de Dios y esta serie que hemos comenzado la semana pasada, que tiene que ver con el trabajo, ¿eh? Una fe que se vive de lunes a viernes. Y todos, en una medida u otra, en el trabajo o en la escuela, al final todos tenemos una responsabilidad. Y cómo lo hacemos depende mucho también, o es una expresión también de cómo somos. Y no solamente tiene que ver con una tarea, sino también tiene que ver con la vida. Fijaos la cantidad de tiempo que pasamos en el trabajo, ¿no? Y es muy interesante porque el pasaje que me dieron para compartir y como punto de partida tiene que ver con la actitud de un trabajador, la actitud de un trabajador que la verdad que no hacía las cosas muy bien. Y de hecho, cuando se enteró que le iban a despedir, que hizo este granuja, comenzó a contratar allí, a buscar a las personas que tenían una deuda con su jefe, le dijo, bueno, ¿cuánto debes? Tanto, pues la mitad a partir de ahora. Entonces, ¿y qué hace el Señor Jesús? Lo que hace es honrar no la mala actitud de ese hombre, sino la sagacidad de ese trabajo. Algo más, y dijo, una ciudad que está asentada en lo alto no se puede esconder. Ahora, fijaos que está hablando de los creyentes, de aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, que marcamos la diferencia. En definitiva, deberíamos marcar la diferencia. Nuestra fe, que está puesta en alto, no se debe esconder. Nuestra luz no debe ser oculta, sino que debe cumplir su función. Como dije, la semana pasada comenzamos, nuestro hermano Benjamín comenzó con el tema del trabajo y nos hablaba allí. Vamos a hacer un poquito de repaso, porque algunos no estuvieron, entonces hacemos un poquito de repaso a medida que vamos avanzando en el mensaje de hoy. Pero hay algo que tenemos que recordar, que el trabajo es parte del diseño de Dios para nuestra vida. O sea, el trabajo no es una maldición, como muchas veces lo hemos interpretado. El trabajo sufrió las consecuencias del pecado también, y en un momento vamos a hablar de ello. ¿Por qué? Porque al final la tierra fue maldita, todo fue afectado por causa del pecado, y vivimos, como decimos coloquialmente, en un mundo roto, y eso es real. Vivimos en un mundo quebrantado y nosotros mismos padecemos eso mismo en distintos ámbitos, en la vida laboral, en la vida familiar. En definitiva, es algo que nosotros también padecemos. Ahora, fijaos que en esta mañana lo que vamos a hacer es enfocarnos justamente en las cualidades de un buen trabajador. Y seguramente para nosotros podemos tener ahí en la mente algunas cualidades y decir, bueno, un buen trabajador es así, un buen trabajador es asá, pero yo le preguntaría a tu jefe, a ver, que me diga las cualidades de un buen trabajador mirándote a ti o mirándome a mí. ¿Qué os parece? Y entonces, a ver si las encontramos en nosotros o no. No lo voy a hacer, vamos. Así que todos podemos quedarnos tranquilos. Pero fijaos que en la Biblia lo que hacemos, y la Biblia que en definitiva encontramos instrucción para todo, también encontramos instrucción acerca del trabajo. Y fijaos que el antagonista del trabajador en la Biblia, ¿quién es? ¿Quién es el antagonista del trabajador? El perezoso. Y podemos leer en Proverbios acerca de los perezosos, y es una figura, y lo repito constantemente, es tragicómica, porque vemos el perezoso, nos reímos de lo que hace el perezoso, pero resulta que es una tragedia, ¿verdad? ¿O no? El perezoso dice, el león está afuera, así que no salgo a trabajar porque me va a pasar algo. Hay muchos coches, lo mismo me atropellan, así que mejor me quedo en casa, no voy a trabajar hoy. Entonces, el perezoso, la figura del perezoso es así. El perezoso dice que no hará por causa del invierno. Uf, es que hace mucho frío. ¿Cómo voy a salir a trabajar? Con el frío que hace. ¿Cómo voy a...? Aquí tenemos muchos venezolanos, ¿no? Que hay calorcito y tal. De pronto se encuentran con el invierno, ¿no? De aquí,
menos 5 grados y tal. ¿Qué hacemos? ¿No voy a trabajar? Pero la realidad es que esa figura tragicómica es una figura de pecado, es el reflejo del pecado y es el reflejo de un carácter. Pero también el Señor nos muestra en su palabra y nos instruye en su palabra el reflejo y el carácter de un buen trabajador, un hijo de Dios que hace la diferencia. De hecho, cuando Pedro está hablando y acerca del trabajo, dice que tenemos que someternos a nuestros amos. Dice, esa la figura, en ese momento eran los esclavos. Recordemos que en Roma había cerca de 6 millones de esclavos. Personas que estaban dedicadas solamente a trabajar, a servir a otros. Y dice que debían someterse no solo a los buenos y afables, sino también ¿a quién? A los difíciles de soportar. Qué eufemismo ese, ¿no? Pero que claro, porque hay personas difíciles de trabajar. El ambiente laboral a veces es complicado, lo sabemos. Todos podemos contar anécdotas acerca de ello, pero también ahí refleja el carácter. Refleja nuestro carácter, refleja lo que somos realmente y nunca el trabajo puede definir nuestra identidad. Fijaos que muchas veces nosotros proyectamos toda nuestra identidad en el trabajo y llegamos a una etapa en la vida y pasa muchas veces cuando las personas se jubilan, dicen, ¿y ahora qué hago? Y entonces esa pérdida de propósito y esa pérdida de sentido y significado de lo que era el trabajo, ellos lo proyectaron todo en una identidad. Pero cuando no tienen eso, todo eso se derrumba como un castillo de naipes. Pero dijimos que la Biblia habla muy claramente acerca de todos los asuntos de la vida. Fijaos que en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro va a decir, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué está diciendo Pedro? Fijaos que hay otra traducción que lo refleja de una forma más clara y dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dios nos capacitó. No solamente Dios nos pide que vivamos una vida de santidad, sino que Dios nos capacitó, y vamos a verlo en un momento más, acerca de cómo nos capacitó Dios para vivir esa vida de rectitud en el mundo en el que nos movemos. Ahora, dije anteriormente que vivimos en un mundo roto, pero no fue así como Dios nos creó. Si nosotros, y lo recordaba el hermano la semana pasada, porque el origen del trabajo está allí en Génesis, y tenemos a un Dios trabajador, un Dios que hace el mundo, pero también un Dios que descansa. Fijaos, un día. Y también en el reposo hay un sentido. La figura del reposo en la Escritura es muy amplia. Dios nos dio un reposo diario, la noche para descansar, un reposo semanal, un día a la semana para descansar, al menos un día para descansar, para reflexionar en el Señor, para recuperar las fuerzas y encarar una nueva semana. Nos dio un reposo anual, las vacaciones, esas tan anheladas, incluso Dios estableció cada 7 años un reposo, cada 50 años una restauración, y aún más, hablando del cielo, ¿cómo le llama en Hebreos? El reposo. Así que hay un sentido en todo eso, pero, como decía también nuestro hermano, en el cielo también trabajaremos. Pero hay una cosa en todo esto. No sufriremos las consecuencias del trabajo, que es el cansancio, el agotamiento, el desgaste, el sufrimiento. Ahora, fijaos que en Génesis encontramos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Dios nos hizo como dioses? No. Dice que al hacernos a su imagen y semejanza, Dios nos hizo con emociones, intelecto y voluntad. Ahora, cuando nosotros leemos, y voy avanzando en Mateo capítulo 22, nos encontramos que los herodianos, los saduceos, los fariseos, se encontraron con el Señor Jesucristo, confrontaron al Señor Jesucristo tratando de pillarle en algo para decir, veis, ahí está, vamos a apedrearle, vamos a entregarlo a Roma, vamos a acabar con él. Y le dijeron al Señor, ¿debemos pagar impuestos? ¿Qué opináis? Vamos a hacer una votación como iglesia. ¿Pagamos los impuestos o no los pagamos? A ver, ¿quién está a favor de pagar los impuestos? ¿Qué? Dani, muy bien. Vamos a pasar los recibos a Dani.
Eh, muy bien. Ahora, no hay una elección, ¿verdad? En todo esto. Sin embargo, fijaos que vinieron y le dijeron, a ver, ¿debemos pagar los impuestos, sí o no? Si pagamos los impuestos a Roma, entonces tú no eres Dios porque tú estás a favor de otro reino. Si tú dices que no debemos pagar, eres un rebelde, podemos acabar contigo. Y entonces parece que lo habían pillado, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Os acordáis? Mostradme, ¿qué? Mostradme ahí una moneda. Y entonces ellos sacaron un denario y le dijeron, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ahora, ¿la imagen cuál era? ¿Os acordáis? De César. ¿Y la inscripción? ¿Qué decía? No dice la escritura, porque ellos solamente respondieron una cosa. Pero la inscripción decía, algunas monedas de denario decían, César es Dios o César nuestro Dios. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ahí hay una analogía para ellos, pero también para nosotros. ¿Y cuál es esa? Dios puso su imagen en ti y en mí. Entonces, la imagen que está en tu vida y la imagen que está en mi vida es la de Cristo, es la de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es? Nuestra vida. Pero la inscripción que Dios puso en nosotros, ¿cuál es? Es para su gloria. Esa es la inscripción. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fijaos rápidamente y os animo a mover vuestras Biblias. Le dije al hermano que no saque ningún versículo allí, porque trajimos nuestra Biblia, ¿verdad? ¿Vinimos? ¿Trajimos nuestra Biblia o no? ¿La trajimos? A ver, ¿dónde están las Biblias? Buscar las Biblias, encenderlas, como dicen coloquialmente ahora, buscarlas, abrir vuestras Biblias. La Biblia nos bendice tan solo con leerla. Así que tomar el tiempo, fijar vuestros ojos en la palabra de Dios. ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Muchas gracias. Me quedo con la garganta seca, eso es lo que me pasa. Nada. ¿Sabéis lo que me pasa? A veces no me acuerdo dónde está lo que leía o lo que había leído. Pero voy, dijo, memoria visual, digo, está por aquí y generalmente lo encuentro, generalmente. Y eso es lo que nos ayuda a tener esa memoria visual, a prestar atención, a seguir la lectura con nuestros ojos. Así que fijaos en Isaías capítulo 43, versículo 7. El Señor está hablándole a Israel, pero podemos por extensión aplicarlo también a todos los que Él ha llamado, creado para sí, ¿no? Y dice el versículo 7, todos los llamados de mi nombre para mi gloria, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. La inscripción para su gloria. Esa es la inscripción que está en tu vida y en la mía. Dice el Señor que nos creó para su gloria. ¿Cuándo? Cuando estamos en la iglesia. Cuando la iglesia se reúne los domingos. Solamente ahí. ¿Verdad? No. El lunes, el martes, el miércoles. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. En el trabajo, en la escuela, en el instituto, en la universidad. Para su gloria. En todo momento. Todas las cosas. A Él sea la gloria. ¿Os fijáis? La inscripción. Dios nos hizo a su imagen, puso su imagen en nosotros, pero puso su inscripción para su gloria. Un poco más. Efesios, capítulo 1, versículos 11 y 12. Pablo dice en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados, Dios marcó el final para nosotros también, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es soberano y hace como Él quiere, pero dice a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Un versículo más que conocemos muy bien, 1 Corintios 10:31. Allí está hablando de esa controversia que existía entre ellos acerca de la comida, qué se podía comer, qué no se podía comer. Unos tropezaban en la comida y demás, y entonces Pablo le va a decir, si coméis o bebéis, y luego va un poco más allá, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué estoy diciendo esto y por qué estoy citando todos estos versículos? Primero porque no hay un versículo que lo diga, la Biblia es muy amplia en esta inscripción en nuestra vida. Pero
tenemos que erradicar un concepto de lo secular y lo espiritual. Y entonces parece que esto que era en el tiempo de la Reforma, parecía que lo digno era ser religioso y lo demás era todo secular. Entonces nos olvidamos de que nosotros somos nuevos en Cristo, que Dios puso su simiente en nosotros, que tenemos una nueva naturaleza y que a partir de ahora, o a partir de que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, no existe esa separación entre lo secular y lo espiritual. Eso se llama dualismo. El dualismo. Y entonces parece que, bueno, cuando estamos aquí tienen que suceder algunas cosas y tenemos que actuar de una forma, pero cuando estamos fuera podemos actuar de otra. Ese dualismo no es bíblico. Y en lo que el Señor nos enseña en su palabra, que la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo en nosotros, afecta a todo. Todo lo que somos. Por eso vamos a encontrar, tanto en Efesios capítulo 5 y 6, o en Colosenses capítulo 3 y 4, o vamos a encontrar también allí en 1 Pedro capítulo 3, cómo afecta nuestra vida como esposos, como padres, como hijos. Afecta, porque no existe un dualismo. Y entonces tenemos que entender que esa separación no es bíblica. No es bíblica. Fijaos que, como dije anteriormente, vivimos en un mundo, en un ámbito de un mundo caído, un mundo roto, y nosotros también padecemos esas mismas consecuencias. Porque al final Dios nos hizo, dijimos, a su imagen. ¿Y qué dice decíamos que significaba eso? Que nos hizo con intelecto, con emociones y con voluntad. Pero el pecado cuando entró en el mundo, afectó nuestra relación con Dios, como decía nuestro hermano la semana pasada. Esa relación con Dios que se vio afectada, y Dios, que actúa en gracia, los saca del Edén. El haberlos sacado del Edén fue gracia, porque las consecuencias del pecado era la muerte. Habría que haber acabado con ellos ahí. Sin embargo, por gracia, Dios los saca, los viste y los saca. Esa es la gracia. Así que afecta nuestra relación con Dios cuando se rompe allí por el pecado. Afecta nuestra relación con la otra persona. Y ahí estoy retomando un poquito lo que el hermano nos comentaba la semana pasada. ¿Os acordáis qué sucede a partir de ahí? Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido y aparece y dice, ¿qué hiciste? Dice, la mujer que me diste. Eso se llama proyección de culpa. Y entonces Eva dice, ¿qué hiciste? La serpiente. Proyección de culpa. Así que rompe también nuestra relación interpersonal. El pecado afecta a nuestras relaciones interpersonales. Pero, por supuesto, no queda allí, sino que el pecado también afectó y dañó a la creación de Dios. Y entonces también dañó y afectó nuestra relación con el trabajo. Y entonces tenemos que comprender que muchas veces la actitud que mantenemos acerca del trabajo tiene que ver justamente con eso también, con ese mundo caído en el que estamos. Y cómo esa relación con Dios que fue dañada, esa relación interpersonal que fue dañada por el pecado, también se proyecta en esa distorsión que tenemos del trabajo. Y entonces pensamos que el trabajo es una maldición. No es una maldición. Y de hecho, hablamos de cuáles son nuestros valores como iglesia y la Biblia, y ser bíblicos es un valor. Y entonces nos sometemos a la palabra de Dios. Y el trabajar es una responsabilidad, y de ser un buen trabajador es un valor en el cual también nosotros podemos proyectar nuestra vida como buenos trabajadores. Pero fijaos cómo el pecado dañó. Y dice la Escritura que ese intelecto que Dios plasmó en nosotros ahora está en oscuridad. Fijaos allí que leemos en Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así que como creyentes no podemos seguir andando como los demás.
Dice allí luego, teniendo el entendimiento entenebrecido, en oscuridad. La mente en oscuridad. Por eso necesitamos la luz de la palabra de Dios que alumbre nuestro entendimiento. Me gusta decirle a algunas personas que son buenos amigos, pero que no tienen a Cristo. Y algunos de vosotros me oísteis decírselo a algunos de ellos. Decir, estoy orando para que la luz de Cristo alumbre tu entendimiento. Porque si la luz de Cristo no alumbra, entonces permanece en oscuridad. Y literalmente le digo así. Yo no sé si me entienden. Pero cuando le veo la cara así que la tuercen un poquito, aprovecho y le comparto el Evangelio una vez más. ¿Sabéis? Tenemos que pensar en ello. Erróneamente, muy erróneamente, muchas veces medimos mal las cosas. Y tenemos que entender. Tenemos que entender que vivimos en un mundo roto y que el entendimiento está en oscuridad, se ve afectado por eso. Pero no solamente el entendimiento, las emociones. Fijaros que dice luego Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, fijaros, dureza de corazón, perdieron sensibilidad. Eso es lo que hace el pecado. Por eso estamos en un conflicto con las verdades que Dios transmite en su palabra para nosotros. Y por eso muchas veces decimos, sí, claro, tú no sabes lo difícil que es hacer eso. Claro que sabemos que es difícil. Pero vuelvo a decir, Dios no solamente nos dio una responsabilidad, sino también que nos capacitó para ello. Ya llegaremos a eso en un momento más. Tenemos el intelecto entenebrecido, en oscuridad, las emociones están endurecidas y la voluntad se encuentra en esclavitud. Fijaos cómo continúa. Se entregaron a la lascivia, dice, para cometer con avidez, con atrevimiento, con osadía, todo tipo de impureza. Se rindieron. La palabra entregaron es estar presos. La palabra entregados allí también es encarcelar. Dice Tito, capítulo 3, versículo 3, que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos y rebeldes, extraños, dice, esclavos de concupiscencia, de los deseos naturales de la carne, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que hace el pecado. Y entonces tenemos que entender que el pecado afectó todo. Afectó nuestra relación con Dios, el pecado afectó nuestras relaciones interpersonales, afectó también cómo vemos el trabajo. Pero en ningún momento afectó los propósitos de Dios. Y ese es el punto. No afectó los propósitos de Dios, ni el plan de Dios. Es más, Cristo en la cruz venció el pecado y las consecuencias. Fijaos que en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y no solamente las que tienen que ver con nuestra salvación eterna. Y a ninguno de nosotros se nos ocurre dudar de nuestra salvación eterna y de confiar en Dios para la eternidad, pero sí muchas veces luchamos con nuestra dependencia y confianza en Dios para el día a diario. Pero si le estamos confiando en la eternidad, estamos confiando en nuestra vida, ¿cómo no vamos a confiar en el Señor para hoy, para mañana, para pasado mañana? Dice la Escritura en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cómo sigue? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora, no solo tiene que ver con la eternidad, no solo tiene que ver de cómo es mi domingo, si podríamos decirlo así. Tiene que ver cómo es mi vida, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora, fijaos que hace un momento os cité el pasaje de Tito capítulo 3. Dice que en otro tiempo éramos, pero ya no somos.
Es muy interesante, ¿no? John Newton decía que él no es lo que era, ¿no? Y en un momento determinado él enfatizaba en su vida lo que era a partir de conocer a Cristo como su Salvador personal. Que ya las cosas viejas pasaron para él. Y recordamos la historia de él, ¿no? Un hombre que traficaba con personas. Ahora, fijaos lo que dice Pablo a Tito. Nosotros en otro tiempo éramos rebeldes, éramos esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, y ese pero marca una diferencia, esa preposición, marca un antes y un después. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y ahí viene la palabra, o podemos decir cómo Dios nos capacita también. Dice, sino que lo hizo por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios nos capacitó a nosotros por el Espíritu Santo, dándonos el Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo, que es el anticipo de nuestra salvación, que es el sello de nuestra herencia, que son las arras que nos garantizan a quién le pertenecemos y de quién somos, sino también el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, dice la Escritura. El Espíritu Santo que obra en nuestro corazón. Pero Pablo no termina allí. Dice, el cual derramó abundantemente por Jesucristo en nosotros, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la vida eterna, a la esperanza de la vida eterna. Y entonces, ahora dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Buenas obras. ¿Sabes que la palabra obras allí es la palabra trabajo, labor? Así que Dios nos dio al Espíritu Santo. Dios nos capacitó para ser buenos trabajadores y puso en nosotros su Espíritu. Su Espíritu que es el anticipo de nuestra salvación, su Espíritu que nos guía a toda la verdad, pero su Espíritu que nos capacita también en todos los órdenes y ámbitos. Seguramente en mensajes próximos veremos cómo Dios ha capacitado a algunas personas para tareas específicas. Pero más, no solamente Dios nos dio el Espíritu, sino también Dios nos dio las Escrituras. Dice 2 de Timoteo 3:16, seguramente lo conoces de memoria. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, de sumo aprovechamiento para nosotros. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, eso es quebrantarnos, ¿no? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo. Cuando usa la palabra perfecto, allí esté completo, preparado para toda buena obra. Otra vez, buena obra. Dios nos dio allí no solo el Espíritu, sino también las Escrituras. Esas Escrituras que nos enseñan cómo debemos responder. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba trabajando allí, antes de casarme, trabajé un año. Mi esposa me mandó a trabajar y dice, tienes que trabajar. Así que trabajé un año a destajo. Y me acuerdo que en ese tiempo tenía 2 horas para viajar y comencé a memorizar proverbios. Y había memorizado el Proverbios 15, 1, y que dice, y hablaba acerca de las reacciones y la respuesta, ¿no? La blanda respuesta quita ira, mala palabra áspera hace subir el furor. Y cuando llegué al trabajo, una persona que podríamos decir de la nada, una persona de seguridad, se metió conmigo y empezó y tal. ¿Y sabes? Una de las cosas que hizo el Espíritu, trajo ese versículo a mi mente. Fue increíble, fue bueno. Lo que hace la palabra de Dios. Y los demás que estaban allí, que no eran creyentes, me dijeron, pero ¿cómo no hiciste nada? ¿Cómo no le dijiste nada? ¿Cómo yo hubiese hecho esto? Pero no cabe duda
que Dios lo usó en ese momento. Por eso la importancia de memorizar la palabra de Dios. Por eso la importancia de tener la palabra de Dios presente. No es para los niños de la escuela dominical, los pequeños, la memorización. Es para nosotros. El desafío de tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Que transforme nuestra manera de pensar, como veremos en algún momento más. Nos dio la Escritura. Y, ¿sabes? Cuando habla allí para toda buena obra, define la calidad del trabajo. Toda buena obra. Avanzamos un poquito. Y esto es, seas un ministro del Señor o seas un laico. Toda buena obra no es solamente para los más comprometidos. No. Dios nos dio las Escrituras y nos capacitan para ello. Pero también, no solo nos dio su Espíritu, no solo nos dio las Escrituras, sino también que nos dio su ejemplo. Cuando hablábamos la semana pasada, nuestro hermano citaba Juan capítulo 5, cuando estaban allí todos buscando oportunidad también contra el Señor Jesús a causa de que él había sanado a un paralítico, el Señor Jesús le dijo, un momentito, mi padre trabaja, yo trabajo. Su identidad no era el trabajo, era el Padre. Y ese es el reflejo. Pero aún más, en la oración de rendición de cuentas, en Juan capítulo 17, mientras el Señor Jesús está orando y rindiendo cuentas al Padre antes de la crucifixión, dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cuándo? Cuando daba un sermón, por supuesto. ¿Cuándo te he glorificado en la tierra? Cuando estaba allí con los más necesitados y les daba de comer, por supuesto. Cuando instruía a mis discípulos, por supuesto. Pero cuando sanaba a los enfermos, por supuesto. Fijaos en Mateo capítulo 9, vais a encontrar que el Señor Jesús tuvo compasión de ellos, así que su corazón estaba movido por la compasión y sanaba. No sanó a todos, ¿vale? No les dio de comer a todos, pero sí a los que tenía cerca de él. Y ese es el punto. Bendijo a los que estaban cerca de él. Ahora, fijaos, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses, el Señor Jesús. Así que nos dio allí el ejemplo. Y esto tiene que afectar nuestra cosmovisión. Cómo miramos nuestra responsabilidad, cómo miramos el mundo, cómo lo entendemos a partir de allí, cómo entendemos el trabajo, tiene que afectar nuestra cosmovisión. Entender y recordar, Dios nos dio su Espíritu, Dios nos dio las Escrituras y Dios nos dio su ejemplo. ¿Y tú y yo qué hacemos? ¿Cómo respondemos ante ello? Hace unos años atrás, un hermano que invitamos a los campamentos vino y dio un taller que se llamaba Por fin lunes. Qué difícil decir por fin lunes, ¿no? Más fácil decir por fin viernes. Por fin viernes, 6 de la tarde. Pero realmente tiene que cambiar nuestra cosmovisión. Tiene que cambiar cómo entendemos el trabajo y la responsabilidad que tenemos. Y lo que debe distinguirnos como creyentes es el hecho de que nosotros, en nuestro medio donde estamos, seamos luz. Seamos esa ciudad puesta en lo alto. Seamos esa luz que afecta todo y alumbra todo alrededor. Que seamos ese tipo de trabajadores donde todos puedan ver la diferencia y que todos puedan decir, vaya, esta persona, este hombre, esta mujer es diferente. Entonces, cuando nosotros miramos, nos encontramos en la Escritura con algunas cualidades y simplemente las voy a ir citando, no las voy a desarrollar, las voy a citar y voy a citar el versículo de la palabra de Dios que hace referencia a ello. Fijaos que Pablo en Efesios capítulo 4 dijo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué razón? Porque dijimos que es un hombre caído, que tiene una mente en oscuridad, que tiene un corazón endurecido, que tiene una voluntad esclava del pecado. Entonces, despojaos del viejo hombre. Dios te capacitó y me capacitó para eso, para que eso suceda. Nos dio el Espíritu, nos dio las Escrituras, nos dio el ejemplo de su Hijo. Ahora, fijaos, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovaos. Ahora, parece que
esa renovación, pero no termina ahí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, parece que es algo que, bueno, yo tengo que decidir hacer, pero en realidad es un verbo en voz pasiva y tiene que ver con esto: dejaos renovar en el espíritu de vuestra mente. Es rendirse a lo que Dios dice en su palabra, es rendirse a la obra del espíritu. ¿Eh? Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso es fundamental estar en la palabra de Dios. Por eso es importante que en estos tiempos que estamos juntos, donde la palabra de Dios es abierta, que no nos dispersemos y pensemos ahora lo que voy a hacer cuando salga de aquí, la semana que me espera, el trabajo con el jefe, que es difícil de soportar, que aprendí ahora, es un eufemismo más educado para decirle que es insoportable y tal, ¿no? Entonces, fijaos, dice, y renovaos, dejaos renovar en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que rendirnos al espíritu, a la palabra, rendirnos. Y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces comienza a dar una serie de premisas allí. Pero yo veo una cualidad que resalta en Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Así que había algunos que hurtaban. El que hurtaba, no hurte más. Pero no termina ahí, sino que trabaje. Y no termina ahí, porque va elevando el espíritu de los receptores de esta epístola, el nuestro también. Dice allí, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sabes? Fijaos cómo Pablo va elevando esto y va elevando la moral de este principio. No es simplemente no robar de manera que cumplamos el mandamiento de no hurtar, sino de ir un paso más allá, trabajar y hacer lo que es bueno con nuestras manos, y cuando recibimos la recompensa de eso, la retribución de ello, compartir con el que tiene necesidad. Ahora, es importante que entendamos, es nuestra responsabilidad trabajar. Por otro lado, Dios nos llama a ser proveedores. Entonces, nos da el trabajo para ser proveedores, pero también a participar en la vida de otros con generosidad, compartiendo con aquellos que tienen necesidad. Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo también va a elevar el concepto de lo que es nuestra responsabilidad y trabajo. El versículo 41 dice, si alguien te pide o te obliga a llevar la carga una milla, sabemos que esa era una prerrogativa romana. Los romanos le podían coger a cualquier persona por allí y decirle, toma mi carga, y tenía la obligación de llevarla una milla. Y la ley decía una milla, era la manera también de proteger a las personas, porque si no podía decir, llévamela 5 millas, ¿no? Entonces, por eso Simón de Cirene, cuando está allí, le dicen, toma la cruz. Él no puede negarse, tiene que tomar la cruz. Ahora, fijaos, dice, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga una milla, no lo hagas. Dile, si no me pagas la milla extra, no lo hago. ¿Sabéis? Perdonadme, voy a decir algo que está en mi corazón. Creo que los sindicatos han minado nuestra fe de una forma. Derechos, ¿qué derechos? ¿Sabes cuál es el derecho que tienes? Voy a decirte cuál es el derecho que tienes. El derecho que yo tengo. El derecho que tenemos. Si hay algún sindicalista aquí, escucharlo también. Tenemos el derecho de ceder nuestros derechos. Ese es el derecho que tenemos. Esa es la premisa cristiana. Así que la honestidad es una cualidad, como vimos antes, pero también es sacrificio. Ser trabajadores sacrificados. Ser trabajadores sacrificados. Dar más. Dar más. El Señor elevó la moral y le puso la espiritualidad que necesitaban tener ellos acerca de algo que era tan secular como esta norma. ¿Vale? Fijaos, seguramente, espero no haberme ganado ningún enemigo sindicalista aquí.
Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere en la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ahora, esforzados, claro que sí. No solamente sacrificados, sino esforzados. Mostrar esa disposición, ese sacrificio, ese esfuerzo, esa dedicación. No simplemente, bueno, no, mira, vámonos antes que nos digan que este palet, antes que me digan que archive esto, vámonos, antes que venga el jefe y me pida, esforzados. Todo lo que te viniera a la mano para hacer. Jim Elliot dijo en cierta ocasión, donde quiera que estés, que todo tu ser esté allí. Vive cada situación que consideres que es la voluntad de Dios al máximo. Vive cada situación que consideres que es la voluntad de Dios al máximo. Ahora, el trabajo es la voluntad de Dios. Que trabajemos es la voluntad de Dios. Entonces, vivamos también al máximo eso. Seamos esforzados, seamos personas que den lo mejor. Una característica más, honesto, sacrificado, esforzado. La excelencia en lo que hacemos. Colosenses capítulo 3, versículo 22, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Dios te ve, Dios me ve. Así que, ¿cómo vamos a hacer las cosas si Dios me está mirando? Bueno, vamos a hacerlo. Aquí no se ve. Si aquí no se ve, ¿tú qué crees? ¿Que Dios aquí perdió su omnisciencia? Pinto aquí arriba y aquí que no se ve, ya Dios no es omnisciente. ¿Cuántas veces, no? No lo ven. Bueno. Pero dice, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Perdón, pero no estoy sirviendo a mi jefe, en este caso a mi amo. No. El Señor eleva. Dice, estás sirviéndome a mí. Allí donde estás, me estás sirviendo a mí. Cuando le habla en Efesios capítulo 6, versículo 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, dice luego. Fijaos, la idea es sin doblez. Esa es, con sencillez de corazón, sin doblez. Así que la excelencia, el esfuerzo, el sacrificio, la honestidad, un poquito más, avanzo rápidamente, la diligencia. La diligencia. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Si están buscando a alguien para ascender en tu trabajo, ponerlo en otro puesto, ¿te pondrían a ti por la excelencia de lo que haces? Eso te lo tienes que responder tú. No porque tú llevo tantos años que ya me lo merezco, ¿no? Al final, hablo de la excelencia. Cuando nosotros miramos en la Escritura, no voy a hablar de todos estos ejemplos, pero piensa en José. Dice que Dios lo prosperaba. Temía a Dios, Dios lo prosperaba. Y de pronto llega como esclavo a la casa de Potifar, ¿y qué pasa? Lo ponen como mayordomo. Y va a la prisión, que es un preso más, y lo ponen a cuidar a los presos. Y sale de ahí y está allí como el segundo de Faraón. ¿Os dais cuenta? José. Podemos pensar en Daniel. Daniel lo llevan en cautividad y está allí. Y en el capítulo, y me encanta el capítulo 5, versículo 11 por allí, ya parece que Daniel está en el olvido. Ya Daniel no está en el registro de Belsasar. Y entonces cuando ven allí que algo sucede en la pared y están todos turbados, viene la reina y le dice, hay un hombre en tu reino en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y una vez más lo trae a la presencia del rey. Estuvo frente a Nabucodonosor, estuvo frente a Belsasar. Pero el versículo impactante, creo que es el 6:21 por allí o el 5:21, no recuerdo ahora, dice que Daniel llegó a los días de Darío, un rey persa. Y pasaban los reyes y pasaban los imperios. ¿Y quién estaba ahí siendo de influencia? Daniel, por su excelencia. Por su excelencia. Podríamos pensar en Nehemías,
para los que estamos haciendo la hora silenciosa estos días en el libro de Nehemías, ¿no? Copero del rey, termina siendo gobernador. Y así David antes de ser rey, ¿qué hacía? ¿Cuál era su oficio? Pastor. Pero delante del rey, ¿qué hacía? Tocaba el arpa. Lo hacía con excelencia. Ahora, la excelencia, la diligencia. Pero algo más. Dice también Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a Dios. Ahora, entusiastas, tener una buena actitud en el trabajo, mostrar que hacen las cosas con el corazón, con dedicación. Me encantan las personas que tienen esa actitud entusiasta cuando trabajan. Sin embargo, los que van arrastrando los pies, qué difícil, ¿verdad? Los que buscan la oportunidad, yo no sé, toman el café, los que no fuman en esa hora también, no sé. Aunque no enciendan el cigarrillo, tienen que hacer algo. Pero entusiasta, dedicación, esfuerzo. Ahora, fijaos las características de un buen trabajador que nos muestra la Escritura. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Bueno, el Señor Jesucristo viene hablando acerca de unas características de las personas. Dice luego, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Sabes algo? La humildad. No te vengas arriba. Eso es lo que está diciendo. Hice lo que tenía que hacer. Dios no te debe nada, Dios no me debe nada. La humildad es otra característica de un buen trabajador. Tito 2:9 exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Dice luego, que agraden en todo, que no sean respondones. Lo repito, ¿vale? Vamos de nuevo. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Sabéis que una de las cosas que habla, y es la fidelidad, en definitiva lo que nos muestra, tenemos que ser trabajadores fieles, confiables? Pero hay una palabra allí, dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La palabra es cosmeo, de donde viene la palabra cosmético. Se embellece el Evangelio cuando vemos un buen trabajador. ¿Qué hace que este hombre haga o esta mujer haga esto que es tan desagradable, o puede ser tan desagradable, o tan incómodo, o tan agotador, y que siempre lo haga con entusiasmo? Que venga y tenga una buena actitud, que sea confiable. Estaba hablando ayer con una persona que dice, ay, tengo un negocio entre manos, tengo un buen negocio entre manos, pero necesito 2 personas confiables y no las encuentro. Tremendo, ¿no? Y era un creyente. Y donde estaba buscando era en el ámbito cristiano. Ahora, fijaos, qué triste, ¿no? Pensar así. Sin embargo, la fidelidad, la confiabilidad que mostramos como trabajadores adornan, embellecen el Evangelio de Cristo. Y por último, habría muchos más, podría seguir con la lista. Pero Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Disciplinados, pacientes. Qué importante tener gente así. Gente que actúa y trabaja sin murmuraciones y contienda. ¿Sabéis? La Biblia dice que el trabajo produce recompensa. En toda labor hay fruto. Más en las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Sabes lo que te está diciendo? Habla menos, trabaja más, que hay fruto. No seas un charlatán. En el trabajo produce dignidad también. A los tales mandamos y exhortamos, dice la palabra de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
que se gane la vida trabajando, eso es lo que estoy diciendo, trae dignidad ganarse la vida trabajando. El trabajo produce gozo. Salmo 128:2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Así que, ¿qué perspectiva tienes del trabajo ahora? ¿Qué proceder mantienes en tu trabajo? Y también, ¿has descubierto el propósito que Dios tiene para nosotros al confiarnos la responsabilidad de trabajar? Hemos visto algunas cualidades de que la Biblia nos muestra o nos enseña acerca de un buen trabajador. ¿Te has visto reflejado en ellas? ¿Sabes? Espero que sí. Y si no, creo que es un desafío. Pero estos días leyendo Jeremías 29 me llamó la atención. Y termino con esto. En Jeremías 29, a partir del capítulo 4, versículo 4, el Señor le dice a los israelitas, a los judíos, le dice, vais a ser deportados, vais a ser llevados a la cautividad. Ahora, si te dicen eso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías? El Señor no solamente les anticipa de que van a ser llevados a la cautividad, sino les dice algo más. Y es muy interesante. Les dice, construyan sus casas, siembren vuestros campos, oren por vuestra ciudad para que tengan paz. Porque si tienen paz ellos, vosotros también vais a tener paz. Y el Señor dice, finalmente, que Él tiene pensamientos de paz y de bien para ellos. Que cuando pasen 10 años, cuando pasen 70 años van a ser restaurados. Y tú dices, bueno, en 70 años, ¿para qué voy a hacerme una casa? ¿Para qué voy a construir allí algo? ¿Para qué voy a cuidar los campos? Porque esta es tu parte en la vida. Honrar a Dios trabajando. Piensa, el Señor le estaba dando la peor de las noticias, pero también estaba confiándole la mayor de las responsabilidades cotidianas, espirituales, como es el trabajo. Que el Señor trate con nosotros y nuestra actitud en la vida laboral. Oramos al Señor. Bendito Padre, gracias por esta mañana, por permitirnos abrir tu palabra y ver aún algo más acerca de los propósitos tuyos para nosotros como hijos de luz, de alumbrar, de ser esa ciudad en lo alto donde todos puedan ver y puedan ver también en nosotros buenos estudiantes, buenos trabajadores, buenos hijos de Dios. Gracias por bendecirnos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga.